Comprar un coche hoy es más complicado que nunca. No porque los coches sean peores, sino porque hay más tecnología, más normas, más etiquetas, más opciones para elegir. Durante décadas la elección era bastante sencilla, era o comprabas un gasolina o comprabas un diésel. Pero es que ahora a todo eso le tenemos que sumar los híbridos, que hay diferentes formas de motores híbridos. Contamos también con vehículos híbridos enchufables y por último también los eléctricos. Por lo tanto, la cosa cada vez se va enrevesando y complicando más. Y el problema no es la tecnología. El problema es que muchas veces compramos lo que nos han dicho que es mejor, no es lo que encaja en nuestra vida real. En este vídeo yo no voy a decirte qué coche tienes que comprar en relación a marca o modelo. Lo que voy a hacer es ayudarte a entender qué tipo de motor puede tener más sentido según tu uso. No cuál es la mejor, sino la que mejor encaja en el uso que le vas a dar al vehículo. Voy a analizar todos los sistemas de propulsión que existen ahora mismo en el mercado. Cómo funcionan, sus ventajas reales, sus inconvenientes y lo importante, para qué tipo de conductor tiene sentido. Para comparar todos los motores de forma justa, vamos a usar siempre los mismos criterios. Los kilómetros anuales reales, el tipo de trayecto, si usas mucho ciudad, carretera, si haces una conducción mixta, viajes largos, viajes cortos, la frecuencia de uso, el coste y mantenimiento de cada uno de ellos y la dependencia de infraestructuras externas. Si un sistema no encaja aquí, te va a dar igual lo moderno, eficiente o ecológico que sea. Simplemente ese coche no es para ti. Repito, yo no te voy a decir cuál es el mejor motor del mundo, sino cuál es el mejor que encaja contigo. ¿Por qué de este vídeo? Porque hoy en día el coche ya no se compra solo por gusto, se compra pensando en consumo, restricciones, etiquetas, mantenimiento y uso diario. Y aquí es donde mucha gente, que nos ha pasado a todos, se equivoca, porque acaban comprando un coche que no se adapta a lo que necesitan en el día a día, a su uso diario. Simplemente compra porque les dijeron que era lo mejor. Así que vamos a repasar todos los sistemas que hay actuales en el mercado para que, si estás pensando en adquirir un vehículo, lo hagas de la forma más racional posible. La idea es clara, no existe el coche perfecto, lo que existe es el coche adecuado para tu uso. Antes de hablar de motores, hay algo fundamental que casi nadie hace, que es definir el uso real que tiene que hacer del coche, no el uso ideal. Tienes que ver qué uso real haces del coche durante el 80% del tiempo. Vamos a comenzar por el primero, por el de toda la vida y el más clásico, que es el motor de gasolina. Funciona mediante la explosión de una mezcla de aire y gasolina dentro del cilindro provocada por la chispa de la bujía. Es una tecnología muy conocida, muy extendida, relativamente sencilla comparada con otras tecnologías que hay ahora mismo. Las ventajas que tiene el motor de gasolina seguramente sea la opción más económica que existe. Es una tecnología sencilla, cualquier taller la domina, el funcionamiento es suave, silencioso y ahora mismo pues tampoco te requeriría un cambio de hábitos, es conducir como se ha conducido siempre. En un motor de gasolina, si tú sigues los mantenimientos que te marca el fabricante, lo normal es que no tengas problemas, porque tiene un funcionamiento y un futuro que es bastante predecible. Si lleva ya años en el mercado, se puede saber incluso las averías de las que puede adolecer ese modelo. Los inconvenientes que pueden surgir hoy en día en los motores de gasolina vienen dados con el uso. En ciudad y en trayectos cortos, pues puede funcionar bien. En carretera el inconveniente que suelen tener es el consumo, que es más elevado, sobre todo si estamos hablando de vehículos que son ya un poco voluminosos, monovolúmenes, todoterrenos, o que tengan también motores que sean muy potentes. Ahí el consumo se dispara. En los motores modernos el filtro de partículas puede dar problemas si haces un uso muy intensivo únicamente de trayectos cortos. Hoy en día también uno de los principales problemas que pueden tener los motores de gasolina es si vives en un ámbito urbano, si haces trayectos por ciudad y dependes de alguna etiqueta medioambiental, pues los motores de gasolina no son los adecuados, porque difícilmente vas a tener una etiqueta que sea mejor que la C o la B. En cuanto al mantenimiento, los motores de gasolina, como hemos dicho, son bastante predecibles. Es realizarle periódicamente, bien sea por alcance de kilómetros o por tiempo, lo que indique el fabricante, pues cambios de filtros, cambios de aceite, bujías, correas. Siguiendo estas pautas generalmente no suelen dar problemas. El tipo ideal de cliente para un motor de gasolina sería aquel que realiza pocos kilómetros al año, que no pisa ámbitos urbanos donde tengas que depender de una etiqueta medioambiental para poder entrar o circular,
Puede ser válido para aquellos que hacen un uso del coche que es un poco esporádico. También es perfectamente válido como segundo coche si cumples estas premisas que te he estado diciendo, y para personas que quieren algo sencillo y no complicarse mucho. En cuanto al número de kilómetros que hemos estado comentando, pues si realizas en el entorno de los 10, 12, 15.000 kilómetros, podría ser algo interesante. ¿Cuándo no te conviene un motor de gasolina? Si vives en ámbitos urbanos que dependas de etiquetas, descártalo. Si haces muchos kilómetros al año, también descártalo. O si haces viajes muy frecuentes por autovías o autopistas. El segundo tipo de motor que nos vamos a encontrar es el diésel. El diésel ha pasado de ser el rey de la carretera a estar prácticamente demonizado. Como casi siempre, pues la realidad podríamos decir que está un poco en el medio. El motor diésel funciona por compresión. No hay chispa, los motores diésel no tienen bujías, sino que el gasóleo se enciende al comprimirse el aire a alta presión. El diésel destaca por ser un motor eficiente, sobre todo a nivel de consumos. Tiene buen par motor porque generalmente también se recurre al turbo. Al consumir poco, sobre todo si tienes que hacer muchos viajes largos o haces un uso intensivo de él, es un medio muy económico, en el sentido de que el coste del combustible es más barato y el consumo también cada 100 kilómetros también es menor. Eso conlleva que los viajes se hagan de una forma más económica que, por ejemplo, si lo comparamos con un motor de gasolina. Los mayores inconvenientes que nos podemos encontrar hoy en día en los motores diésel vienen dados por la tecnología que han tenido que implementar para adaptarse a las normativas europeas anticontaminación. Eso ha hecho que se haya tenido que introducir pues, filtros antipartículas, válvulas EGRs, el dichoso AdBlue. Si haces un uso muy intensivo en ciudad, aunque no tengas problemas igual en tu zona con el tema de las etiquetas medioambientales, tienes que saber que los trayectos cortos no son el ámbito ideal para los motores diésel, porque acaban dando problemas por el propio funcionamiento. Todo esto es lo que trae un poco de cabeza a los motores diésel, porque si no hacemos un uso correcto, al final estos sistemas dan problemas. El mantenimiento es más caro y delicado que en un motor de gasolina. ¿Cuándo tiene sentido? Pues si haces muchos kilómetros al año, más de 20.000 en este caso, puede tener sentido. Volvemos a insistir con las etiquetas medioambientales. Si haces trayectos por ciudad, pues siempre vas a tener algún tipo de restricción. Entonces, eso tienes que tenerlo siempre en cuenta. Los arranques constantes, trayectos cortos, paras, arrancas, eso no le viene bien a los motores diésel. El tipo de cliente ideal para el motor diésel es aquel que hace muchos kilómetros al año, que hace muchos viajes por autovía o autopista, que no vive en un ámbito urbano y sobre todo si te gustan los vehículos grandes y pesados. O tienes que contar con un vehículo con bola de remolque porque arrastras una caravana o algún tipo de remolque, o simplemente porque vas con mucho peso habitualmente. Y el tipo de cliente que tiene que evitarlo pues es precisamente el que hace viajes cortos, el que va a hacer un uso muy intensivo en ciudad, el que hace pocos kilómetros y el que hace un uso esporádico. El tercer grupo de motor que puedes encontrarte es el híbrido no enchufable, los que se denominan HEV. Los híbridos no enchufables lo que hacen es una combinación de motor de combustión y uno o varios motores eléctricos y una batería pequeña. Esta batería no se enchufa, no se recarga en casa, por ejemplo, o con cargadores, sino que es el propio vehículo el que la va autorrecargando, generalmente con frenadas regenerativas, o en algunos sistemas puede ser el propio motor el que funciona como si fuera un generador. La gran ventaja que tienen los motores híbridos es que son muy eficientes en ciudad. Si tienes un buen motor híbrido, generalmente vas a poder hacer una conducción muy intensa a través del motor eléctrico. Entonces el consumo del combustible se va a reducir significativamente. Para todos los que vivís en un ámbito urbano y estáis pendientes de etiquetas, pues los híbridos generalmente también tienen etiqueta eco, con lo cual facilita el desplazamiento por los centros urbanos donde ahora mismo tengas las restricciones de zonas de bajas emisiones. Resumiendo, el coche híbrido es muy bueno, es la mejor opción hoy en día si quieres hacer desplazamientos con mucha frecuencia por la ciudad, junto con los vehículos eléctricos. También si te preguntas cuál puede ser fuera del ámbito urbano el uso que se hace de un híbrido, tienes que saber que al final fuera de la ciudad el híbrido de lo que va a tirar generalmente es del motor de combustión.
Eso va a hacer que en determinadas ocasiones sí que es verdad que puede bajar el consumo medio del combustible, pero para que puedas tener un símil, hace una idea de que un vehículo híbrido, al final el consumo mixto, el ponderado que va a tener en general, va a ser semejante o muy similar a si tuvieras un coche diésel. Para mí los inconvenientes que tienen los motores híbridos en general es que sigues teniendo un motor de combustión y el motor de combustión como tal requiere los mantenimientos de los que ya hemos estado comentando. No vas a dejar de ir al taller cada X kilómetros, X tiempo, vas a tener que ir y hacer cambios de aceite o lo que estipule el fabricante. El tipo de perfil de cliente al que encajan los vehículos híbridos es aquel que hace mucho desplazamiento urbano, trayectos cortos, conducción tranquila. Es donde ahí van a ser y te van a demostrar la mayor eficiencia. Fuera de eso, no dejan de ser un vehículo convencional de combustión en el que puntualmente pueda que entre en funcionamiento el motor eléctrico para reducir el consumo general. Pero eso, vuelvo a insistir, va a ser un poco puntual. El coche híbrido deberías evitarlo si habitualmente tú lo que haces son desplazamientos largos por autopistas o autovías, porque vas a perder el sentido fundamental que tiene un coche híbrido. Para que sepas cuál es el sistema híbrido convencional del que estamos hablando, deberías de fijarte en los coches, por ejemplo, de la marca Toyota o Lexus. Sé que hay mucho mito en el tema de lo de las baterías, porque ya verás cuando se te estropee el coste que tiene, que poco menos que te vas a arruinar. Bien, es necesario que sepas que los motores híbridos, en este caso los eléctricos que funcionan con baterías, están experimentando una evolución constante, entonces no tiene nada que ver lo que había hace 10, 15 años con lo que hay ahora en el mercado. Antes las baterías solían ser grandes, se fabricaban en pocos módulos o en un único módulo, entonces si se estropeaba algo, generalmente había que hacer el intercambio de todo lo que era ese motor o esa batería. Ahora mismo se intenta fabricar por módulos de tal forma que si tú tienes una avería en un módulo concreto, lo que te hacen es te sustituyen ese módulo por uno nuevo, con lo cual esa sustitución es sensiblemente más económica. Además, la longevidad en cuanto al tiempo, número de kilómetros que alcanzan ahora los vehículos de este tipo, todo lo que tenga que ver con hibridación o eléctricos, se va alargando de generación en generación. Para mí son vehículos bastante fiables en ese sentido. El siguiente grupo de motor que podemos encontrar son un tipo de híbridos que no son ya como el que hemos estado comentando ahora, sino que llevan algún tipo de sistema que es más complejo. Ya no solo consta de un motor térmico de combustión y un motor eléctrico, pueden ser varios motores eléctricos y aquí ya las combinaciones son bastante más complejas porque el vehículo puede funcionar solo en modo combustión, solo en modo eléctrico, combinando los dos, mandando la tracción a las ruedas el motor de combustión, mandándole el motor eléctrico, se agota la batería, el motor de combustión genera energía para recargar esa batería. Es un sistema muchísimo más complejo. Lo están utilizando, por ejemplo, el grupo Renault, los famosos E-Tech, algunos vehículos chinos de los cuales ya he hablado en un vídeo sobre problemas que están dando este tipo de motores. Voy a decir problemas entre comillas, porque evidentemente no va a suceder a todo el mundo y dependiendo del uso que estemos dando al vehículo pueden aparecer o no. El problema más frecuente que se suele dar, de lo cual se quejan los propietarios, sobre todo lo he oído más en los MG tipo híbridos o en algunos Hyundai, incluso en algún Renault, es que cuando hace subidas prolongadas el motor decae la potencia por agotamiento de la batería y ahí hay un funcionamiento un tanto extraño, se revoluciona mucho el coche, generalmente tienen cajas de cambios de 3 relaciones o muy poquitas relaciones, no funcionan como un cambio convencional de un motor de gasolina. Y este problema hace que durante un periodo de tiempo el vehículo funciona solo con el motor térmico. Si el motor térmico no es un motor potente, pues tiene que tirar él solo del vehículo. Si estás en una pendiente pronunciada, subiendo un puerto, intentando hacer un adelantamiento, puedes notar una falta de potencia con el consiguiente susto.
También es cierto que los propios fabricantes, siendo conscientes de ese problema, en cada generación o evolución que van haciendo de los motores, van solventando este tipo de inconvenientes. Pero sí que es verdad que hay veces que con una actualización de software o haciendo algo, pues este problema también desaparece en gran parte. La mayor ventaja que tiene este sistema es que va a hacer un uso más intensivo de lo que es el motor eléctrico, sobre todo en ciudad. Puedes moverte durante mucho tiempo en un modo eléctrico con las ventajas que ello conlleva. El principal inconveniente, volvemos a lo mismo, es la tecnología que utilizan, que puede hacer que, al ser más compleja, dé algún tipo de problema. Pero eso se irá viendo con el tiempo, porque son sistemas relativamente recientes los que están funcionando ahora. No es una tecnología nueva, en cuanto a que ya hace 15 años Chevrolet Opel lanzó al mercado un sistema que iba un poco en esa dirección. El Opel Ampera, que se vendió en Europa, o el Chevrolet Bolt en América, utilizaban una tecnología que era un motor eléctrico, un motor de combustión, pero el motor de combustión solo funcionaba cuando el motor eléctrico se agotaba, a modo de generador. Era un vehículo enchufable con una batería que daba para hacer 30, 40, 50, 60 kilómetros, los que fueran, y cuando esa batería decaía, entraba en funcionamiento el motor térmico, no para mover el vehículo, sino como generador de electricidad, para recargar esa batería y que el coche pudiera seguir funcionando. Tenía una autonomía de unos 500 kilómetros con un depósito. El inconveniente es que esa tecnología fue un poco avanzada en la época en que se sacó y no se encontraron los clientes ideales, y entonces prácticamente fue desapareciendo porque no había ventas. El siguiente tipo de motor que nos encontramos son los híbridos enchufables. Los híbridos enchufables son un poco más de lo mismo. Es un motor de combustión que va acompañado de un motor eléctrico. La diferencia es que la batería del motor eléctrico se carga con enchufe, y eso hace que estas baterías tengan una autonomía en modo eléctrico puro que supera ampliamente, en muchos casos, ya los 80 o los 100 kilómetros en los más modernos. Los híbridos enchufables son un coche muy válido para aquel que quiere un coche para todo, que le valga para entrar en ciudad, que le vale para trayectos cortos, le vale para hacer viajes largos, vale absolutamente para todo, porque combina lo mejor de los dos mundos. Siempre hay que tener presente, cuando se agota la batería, el tipo de motor térmico que tenemos. No puedes conformarte con un motor que sea un poco débil en cuanto a prestaciones, porque el inconveniente, una de las pegas y desventajas que tienen los motores híbridos enchufables, es que las baterías son más grandes y eso conlleva un peso mucho más alto que un vehículo convencional. Nosotros hemos tenido un X3 híbrido enchufable de 2022, pesaba 2 toneladas. Pero el vehículo, cuando se agotaba la batería, llevaba un motor 2000 de 184 caballos. Eso es más que suficiente para mover ese coche con el volumen y peso que tenía. Una de las desventajas que tienen principalmente los híbridos enchufables es el mayor aumento de peso. Generalmente también las baterías suelen ir en la parte trasera, y eso hace que el volumen de las propias baterías haga una merma en el espacio que dispones del maletero. En nuestro caso, la versión normal, sin ser híbrida enchufable, tenía 500 litros el maletero, y en el nuestro, por ejemplo, tenía 450, algo escaso para nuestras necesidades, y tuvimos que comprar barras de techo y cofre para cuando hacíamos viajes en vacaciones, porque el maletero se nos quedaba escaso para viajar 5 personas. Los motores híbridos enchufables son muy válidos también para desplazamientos urbanos, porque funcionan prácticamente el 100% en modo eléctrico. Las autonomías que tienen hoy en día son bastante largas. Ya digo que el nuestro, por ejemplo, que era de hace 3 años o 4, el vehículo tenía una autonomía que raramente te podía pasar de los 30 kilómetros, 30-35 kilómetros. Sí que es verdad que funcionan muy bien las frenadas regenerativas, y eso hacía que esa autonomía también se extendiera. Son bastante eficaces cuando haces viajes por carretera, donde no vas a altas velocidades, porque también utilizan muy bien la frenada regenerativa, y eres capaz de, aunque se haya agotado la batería, va regenerándola, y cada poco tiempo tienes carga como para seguir viajando en modo eléctrico. Generalmente esto los coches lo hacen de una forma automática. Tú puedes seleccionar el modo de conducción, pero el vehículo muchas veces esto va haciendo de una forma, cambiando de un motor a otro de una manera totalmente automática.
Los motores híbridos enchufables, cuando se agota la batería, también, si vas en un coche voluminoso con peso, como era nuestro caso, el consumo de combustible también aumenta. Y el principal inconveniente que tienen los híbridos enchufables es que tienes que tener un punto de carga, si no pierde totalmente el sentido este tipo de vehículos. Funcionan con baterías recargables, enchufables. Necesitas un punto de carga en tu casa si quieres sacarle el mayor provecho. Y otro de los inconvenientes que para mí muy importantes que estoy viendo en todo lo que tiene que ver la electrificación, y aquí entran todos los vehículos que tienen algún tipo de apoyo eléctrico, desde los híbridos hasta los eléctricos, es que se está viendo que hay una especie de obsolescencia programada. ¿Por qué? Porque la evolución va tan rápido tecnológicamente que te compras un vehículo ahora y a los 2 años se ha quedado anticuado tecnológicamente. El nuestro es lo que digo, cuando lo compramos tenía una batería de 12 kilovatios, te permitía hacer entre 30 y 40 kilómetros. Cuando han sacado la versión nueva, esa batería ya ha aumentado, entonces al haber aumentado, el tuyo queda obsoleto, porque ya no se compra nadie un híbrido enchufable para tener 30 kilómetros de autonomía, cuando en el mercado tienes coches que ya superan los 60, 80 e incluso 100 kilómetros. Es un poco absurdo. Tu vehículo pierde valor a una velocidad de vértigo. Si estás pensando en comprar vehículos de este tipo, el mercado de ocasión puede ser muy apto. ¿Por qué? Pues porque vais a ver cómo se van a llenar los concesionarios de vehículos de este tipo que tengan 3, 4, 5 años, que tienen muy difícil salida en el mercado por lo que os estoy comentando. Por lo tanto, tendrán que abaratar el precio si quieren deshacerse de ellos. Y otro inconveniente potente que tienen todos los vehículos híbridos enchufables, al igual que los híbridos que hemos estado hablando anteriormente, es que llevas un motor de combustión. No vas a librarte de hacer los mantenimientos de un motor de combustión independientemente de los kilómetros que tú realices en modo eléctrico. El fabricante te va a decir que tienes que pasar una revisión cada 15.000, 20.000, 30.000 kilómetros cada año, cada 2 años, lo que tenga estipulado. Ese mantenimiento seguía estando ahí. Y le va a dar igual si tú de esos 30.000 kilómetros has hecho 25.000 en modo eléctrico. Vas a tener que ir al taller, cambiar el aceite, los filtros y todo lo que conlleva. Por lo tanto, ese coste lo vas a seguir teniendo. Ese fue uno de los puntos importantes en los que a nosotros nos llevó a decidirnos la compra de un eléctrico puro, porque en el fondo yo me di cuenta de que seguía teniendo un motor de combustión. Por muchos kilómetros que realizara en modo eléctrico, ese mantenimiento seguía estando ahí. En último lugar, ya solo nos queda hablar de los coches que son eléctricos puros. Un eléctrico puro es aquel que se mueve única y exclusivamente con energía eléctrica que proviene de baterías. Pueden tener uno o más motores eléctricos. Las ventajas del coche eléctrico son bastantes. La primera ventaja que vas a notar es el mantenimiento. El mantenimiento en un coche eléctrico se reduce básicamente a tener que cambiar neumáticos, algún filtro que pueda tener por ahí, que no tiene nada que ver con el motor. En relación a los frenos, también el desgaste que se hace de los frenos es muchísimo menor que en otro tipo de motores, y al final se reduce a hacer unas revisiones que son como muy básicas. Inconvenientes que puedes tener con los coches eléctricos: sí o sí es recomendable tener un punto de recarga que sea accesible, bien porque lo tienes en casa, en tu plaza de garaje, o bien porque lo tienes, por ejemplo, en tu lugar de trabajo. Eso es lo más recomendable, porque ahí es donde vas a aprovechar todas las ventajas que tiene el coche eléctrico. Si no es tu caso, pues siempre puedes ver la posibilidad de que puedas tener cerca algún tipo de punto de recarga que sea de carácter público. Los coches eléctricos hoy en día son los verdaderos protagonistas del uso urbano. Es decir, si tus desplazamientos a diario son en plan urbano, te mueves por las ciudades, tienes posibilidad de cargar en casa, el vehículo eléctrico sería lo más aconsejable. ¿Cuál es el punto más negativo que pueden tener los coches eléctricos? Pues la planificación, que todavía sería aconsejable si tú realizas viajes largos. En nuestro caso, que nos movemos con un Tesla, tenemos vídeos subidos en el canal donde esta circunstancia se puede ver claramente que no es ningún inconveniente, pero no quiere decir que todo el mundo pueda tener la accesibilidad
que requieren los motores eléctricos o los coches eléctricos para moverse con total libertad. Requieren de más tiempo a la hora de repostar, por decirlo de alguna forma, que un motor tradicional, mientras que en un motor de combustión, bien sea híbrido, bien sea gasolina o diésel, paras en una gasolinera y en 5 minutos ya has hecho lo que es el llenado del depósito. En un motor eléctrico eso no sucede. Tienes que tener una previsión anteriormente de dónde vas a parar, eso es lo aconsejable. Y sabes que vas a tener que dedicarle 10, 15, 20 minutos para hacer una recarga en condiciones que te permita continuar en el viaje largo. Estamos hablando única y exclusivamente cuando tienes que hacer desplazamientos largos. Tenemos subidos en el canal varios viajes que hemos hecho de 400, 800 kilómetros, donde se ve prácticamente cómo se hace la recarga de un vehículo eléctrico en muy poquito tiempo. Al final, las paradas se limitan a hacerse cada 2 horas, 2 horas y media, suficiente para poder hacer una parada, descansar lo mínimo y necesario y continuar el viaje. En esa parada el coche pues relativamente ya va a cargar para que puedas realizar otros 200 o 300 kilómetros sin ningún problema. Esto es una cosa que tienes que valorar si eres el perfil que puede reunir para la movilidad en un coche eléctrico. Si tu movilidad no tiene nada que ver con desplazamientos urbanos, pues prácticamente te diría que puedes elegir el tipo de motor de combustión que más te apetezca. Pero si tu conducción se basa única y exclusivamente en un porcentaje muy alto en entornos urbanos, el coche eléctrico sería lo más recomendable y lo más racional. Y otro de los mayores inconvenientes que puede tener hoy en día el coche eléctrico tiene que ver con el coste de adquisición. O sea, hoy en día, comparado con los vehículos que puedan ser similares, incluso en el mismo modelo, que tengas varias versiones donde tienes motores de combustión, gasolina, diésel, híbridos o eléctrico, te vas a dar cuenta que seguramente el más caro de adquirir sea el eléctrico. Entonces ahí sí que vas a tener que hacer un poco cálculos pues para ver hasta qué punto, desde un punto de vista económico, te pueda interesar. Y siempre teniendo en cuenta que el mantenimiento del vehículo es muy sencillo, que es algo que parece que la mayoría de la gente no tiene en cuenta. El mantenimiento de un coche todos sabemos que es caro. Cada X tiempo o kilómetros tienes que pasar por el taller. Eso en un vehículo eléctrico te lo evitas en gran parte. La conclusión que podríamos sacar en este vídeo es que no existe el motor perfecto, sino que lo que existe es el motor que mejor puede encajar con tu vida o con tus necesidades específicas. Por resumir un poco este vídeo, lo primero que tendrías que ver es tus desplazamientos diarios, cómo son. Si vives en una ciudad o en un sitio donde dependes de etiquetas medioambientales, está claro que los motores de combustión no tienen que ser tu elección principal. Tendrías que irte ya a algún tipo de motor que tenga alguna electrificación, bien sea un híbrido o un eléctrico puro. Si vives en un sitio donde no estás condicionado por este tipo de restricciones, seguramente tu elección tenga más que ver con los kilómetros que tú puedas hacer al año, si son pocos o son muchos, si tienes accesibilidad a poder cargar, que eso dependerá sobre todo si te decantas por híbridos enchufables o por motores eléctricos. Y también por último te diría que tienes que valorar muy bien que cualquier motor de combustión necesita un mantenimiento, sea del tipo que sea, y eso en un motor eléctrico lo evitas casi por completo. Es decir, en circunstancias de mantenimiento o en desplazamientos urbanos, el motor eléctrico gana por goleada. Este vídeo lo que hemos tratado es siempre de hablar desde un punto de vista racional. Yo soy consciente que la compra de un vehículo tiene mucho que ver con gustos personales o con prejuicios que se puedan tener con anterioridad. Yo hasta hace muy poco era un auténtico talibán del coche eléctrico. Debo tener cientos de comentarios por ahí, por foros, que no puedo eliminarlos porque simplemente no tengo acceso a ello. Pero os puedo asegurar que no he dejado títere con cabeza en relación a la crítica del coche eléctrico. Y hoy por hoy me he comprado un Tesla. Es decir, para que veáis que muchas veces pues, es una cuestión más de informarse o cambiar el chip para ver qué es lo que puedes comprar de una forma que sea muchísimo más racional o muchísimo más justificada. Nosotros en casa tenemos varios vehículos. El Tesla es con el que nos movemos en los desplazamientos a diario y en los desplazamientos familiares. Pero tenemos o hemos tenido coches clásicos, tenemos un Porsche 911,
que ese tipo de vehículos ya juegan en otra liga porque no tienen nada que ver con el uso diario que tú puedas hacer de un coche. Tiene más que ver con coches que tienes para momentos o circunstancias de ocio. Y esto hay que tenerlo también muy presente. Yo no soy un detractor del motor eléctrico aún teniendo un deportivo puro. Esta es una de los caballos de batalla que yo siempre discuto con gente que defiende mucho el motor eléctrico, que yo soy propietario de uno de ellos. Cuando me hablan de sensaciones deportivas, no, un coche eléctrico no te da sensaciones deportivas. Un coche eléctrico puede ser rápido, sí, rapidísimo, también tiene una aceleración tremenda, pero son coches que no transmiten sensaciones. Es un coche que es apto para el día a día, para hacer viajes, todo lo que quieras. Cuando uno busca sensaciones del tipo que sea, ya tiene que buscar otro tipo de vehículos. Aquí estábamos hablando y analizando lo que es la compra de un coche en circunstancias normales. Si te parece bien, también puedes dejar en comentarios lo que te parezca a ti desde tu punto de vista, porque entre todos al final se puede hacer una comunidad y siempre las opiniones son bien recibidas, siempre y cuando sean respetuosas, lógicamente, y siempre esas opiniones pueden ayudar a personas que estén dudosas de qué hacer, que hoy en día es lo normal y lo habitual. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete, nos puedes dejar un like y nos vemos en el siguiente. Chao.